Saludos, querido Sergio, y al equipo de la Universidad Gabriela Mistral, al equipo de Anthology. Es para mí un gran orgullo estar reflexionando con ustedes en este grandísimo evento. Bueno, preparé una reflexión, pero antes me voy a presentar y voy a utilizar ChatGPT. Desafortunadamente no me conoce lo suficiente, así que como sabemos, para que ChatGPT funcione hay que asegurarse que hay mucho más datos. Bueno, yo llevo una trayectoria privilegiada a lo largo de un poco más de una década, hablando de la innovación, de la transformación educativa, reflexionando, escribiendo. Yo me di cuenta hace muchos años que la gente que entendía de educación, de pedagogía, le costaba mucho trabajo entender la tecnología, a la gente de tecnología le costaba mucho trabajo vincular la tecnología con la pedagogía, con la educación, y a ambos les costaba muchísimo trabajo definir que el capital, los recursos, las inversiones, el tiempo, se tendría que ajustar ante esta nueva realidad. Y por último, cerré el ciclo pensando que ahora las nuevas pedagogías, las nuevas tecnologías y el capital deberían encaminarse a cerrar las brechas que tanto pendiente nos siguen causando. En ese sentido, entonces yo empecé a trabajar alrededor del mundo con fondos de inversión, con emprendedores, con instituciones educativas, con la gente que realmente estaba transformando. Y ese trayecto, esa vinculación, hoy me llama a hacer este pedido de atención. Estamos frente a la crisis más importante de América Latina, que hemos perdido no solo calidad educativa, no solo acceso a la educación, estamos dejando millones y millones de personas de talento atrás. Lo que hicimos durante la pandemia, la educación de una forma digital, pero sin replantear los objetivos, lo único que ha causado es que hoy tengamos cuestionamientos de si podemos volver a como estábamos en marzo del 2020 o en febrero del 2020. Creo que el llamado es para transformar radicalmente la educación y para hacer cosas que no habíamos hecho antes, para atrevernos. En ese sentido, lo primero que hay que reflexionar es que la educación es un sistema complejo. Hay que ver esto desde las perspectivas de directivos, de docentes, de estudiantes, sobre todo de estudiantes, pero también de padres de familia. Hacer cambios sistémicos requiere una coordinación de todas estas voces y un cuidado en el movimiento transformador. En ese sentido, lo que ocurre es que tenemos cuentas pendientes porque en nuestros países la educación nunca es la prioridad número uno. Tenemos problemas de corrupción, de delincuencia, de violencia, economía, de salud, y por lo tanto, entonces, el nivel de prioridad que le damos a la educación nunca es suficiente. Y también tenemos esta idea de que una buena parte sabemos que la educación no es de gran calidad, pero siempre y cuando nuestros hijos, nuestras hijas tengan acceso a colegios, a universidades de calidad, normalmente si quieren ir a un colegio privado o inclusive ir al extranjero, parecería que eso no nos afecta. Creo que una primera reflexión es que tenemos que llevar la educación a una prioridad mucho más alta. Estamos perdiendo talento en cada transformación. Este es un ejercicio que hice en el 2020 para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde veíamos que en cada transición millones de niñas, millones de niños abandonan el colegio, pero además lo hacen quienes son más vulnerables. Y otra conclusión de este estudio tuvo que ver con el hecho de que aún en las mujeres, aún permaneciendo en la escuela, esto no es suficiente para cerrar la enorme brecha de género. Tenemos unos desafíos por delante enormes. El Economist hace unos meses sacó este reportaje donde se daba cuenta de que en América Latina el porcentaje de niñas y de niños que no puede leer a los 11 años, que no comprende lo que lee, se deterioró mucho más que en casi todas las otras regiones del mundo. He ahí mi llamado de urgencia. Además, sabemos que estamos perdiendo a los estudiantes porque no están enganchados, porque no están haciendo la conexión entre las ideas y los temas, porque la relación entre los docentes y los estudiantes, la conexión con problemas del mundo real, se está quedando atrás. Todos estos son circunstancias, problemas que se pueden resolver con un diseño distinto, con una mentalidad distinta. Por otro lado, sabemos que lo que estamos reconociendo, la prueba, el resultado de un examen, no necesariamente determina lo que la vida es lo que nos va a dar éxito.
Por ahí entonces empezamos la reflexión viendo todas estas desconexiones y con esta llamada de urgencia. Hay que atrevernos, hay que hacer cosas que no hemos hecho antes. Lo primero es que hay que dejar de ver la educación como un juego finito, como una etapa de la vida, como un momento que teníamos primero para jugar, después para estudiar, después para trabajar. Lo más importante en este juego infinito, entonces, es que disfrutemos el aprendizaje, que generemos una pasión por aprender, porque eso es lo más importante y lo vamos a tener que hacer por el resto de nuestras vidas. Todavía hoy estamos empezando a ver que perdemos el bono demográfico, que empezamos a perder el número de jóvenes y tenemos mucho más gente mayor, adultos. Tenemos que empezar a desarrollar educación multigeneracional y empezar a generar esta conversación entre jóvenes y adultos. Vamos por primera vez en la historia, vamos a convivir en el mundo del trabajo, en la escuela, en los juegos, vamos a convivir demasiadas generaciones con mentalidades radicalmente distintas, con comportamientos distintos. Tenemos que aprender a llevar a cabo una educación multigeneracional que facilite esos puentes. Seguimos hoy entonces en muchos sentidos haciendo una educación que enseña cómo se hacen las cosas. Esto tenía que ver más con una época de la agricultura, cómo se siembra, cómo se cosecha. Después pasamos a la edad industrial, la época industrial, donde teníamos que saber el qué fórmulas, qué procedimientos, qué maquinarias. Todavía seguimos enseñando cómo se hacen las cosas o qué se tiene que hacer. Para la época que estamos viviendo, hay que enseñar el por qué y hay que enseñar el quién está haciendo cosas distintas, en dónde viene la innovación. Y por otro lado, el qué y el cómo es muy distinto, es mucho más digital, es mucho más complementado por tecnologías. Por lo tanto, estas son algunas de las prácticas que nosotros hacemos. Estamos construyendo una base de datos de todas estas voces relevantes de pedagogía, de tecnología, de capital, de impacto, para conectarnos con estas personas que están desarrollando nuevas iniciativas, innovaciones, que están conectando temas distintos. Hay que saber entonces aprender de quién y aprender el por qué. Una de las grandes conclusiones tiene que ver con que en épocas anteriores, cuando nosotros terminábamos de estudiar, empezábamos a adquirir experiencia. Y eso, la experiencia, era lo que más valorábamos. Y entonces era difícil capturar el valor hasta que no tenías experiencia. Hoy, afortunadamente, podemos darle vuelta a ese modelo. Hoy necesitamos las voces de los jóvenes, las voces frescas, inexperientes. Probablemente nos van a ayudar a resolver los desafíos porque la experiencia no es el valor más importante para resolver en tiempos de incertidumbre. Y entonces eso nos genera una posibilidad de incorporar talento joven, de incorporarlos a resolver problemas reales, a vincularlos a proyectos tecnológicos, vincularlos a proyectos de empresa, de comunidad. Así que empieza a perder el valor solamente de la experiencia y podemos aportar a esta frescura, a esta mirada totalmente nueva, diferente, para generar valor ya no solo destinado a la experiencia. Y entonces esto lo que requiere es convertirnos en un movimiento, una acción colectiva. Los problemas que tenemos son tan enormes, tan difíciles, y no hay una solución, la experiencia no alcanza, e incluso las formas que conocíamos probablemente son ya obsoletas. Y entonces hay que generar un movimiento, hay que establecer redes, hay que generar acción colectiva para permitir esta transformación. Y con eso, bienvenidos al futuro. Por favor, dejemos las concepciones del pasado atrás. Pensemos que estamos en la época de la digitalización como complemento de los seres humanos. La revolución digital se encuentra con la evolución humana. Y entonces resulta que se nos abren muchísimas nuevas posibilidades para resolver problemas de formas distintas. No hay una respuesta correcta, no hay una manera exclusiva de atacar los problemas y vienen problemas que son sin precedentes. Y en este sentido, entonces, tenemos que ser capaces de entender los problemas, de verlos desde diferente mirada, de ver la mirada de los jóvenes con la de los viejos, con el de mujeres, niños, diferentes perspectivas, entornos socioeconómicos, discapacidad, género, todo junto para poder resolver los problemas. Lo bueno es que hoy podemos hacer mucho más con menos. Hoy hay cosas que se pueden hacer que antes requerían grandes inversiones, gobiernos, empresas, millones de dólares. Hoy
4 personas, algún grupo de amigos, jóvenes, emprendedores, tecnología, puede hacer cosas increíbles. Y están pasando cosas, estamos cambiando comportamientos que no pensábamos que iban a cambiar, estamos haciendo cosas distintas, estamos dependiendo mucho menos de actividades que eran tradicionales. Y en ese sentido, entonces nos tenemos que preparar para lo que yo llamo una colisión de elementos, no solamente la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el metaverso, los datos, sino todo eso combinado para lograr un mejor aprendizaje, un mejor desempeño humano, pero sobre todo un mayor humanismo, una mayor empatía entre nosotros. Hoy las cosas están conectadas de manera totalmente dependiente, es decir, un auto es una computadora, la agricultura depende también de los sensores, los electrónicos, todas las industrias que antes estaban desconectadas, hoy tienen un hilo conductor. Normalmente los datos, la tecnología, los dispositivos, la conectividad permiten que se rompan estas fronteras. Sin embargo, seguimos en la educación con fronteras de las disciplinas, de las facultades, de las materias, de las calificaciones, y tenemos que movernos a una resolución de problemas multidisciplinaria, a un tipo de educación mucho más práctica, mucho más conectada. Yo sostengo que una de las habilidades que tenemos que hacer para lograr esta digitalización es integrar en todos nuestros pensamientos el diseño de futuros. Y los futuros, así en plural, tienen 3 elementos. Primero, hay que capturar señales del futuro. Segundo, crear escenarios. Y tercero, crear herramientas que van a tener éxito en esos escenarios. Y los escenarios pueden ser algunos posibles, algunos muy radicales, algunos plausibles, pero no podemos pensar que hay un solo futuro. Y esto debería ser parte de toda la educación. Así como también la base de todo es la colaboración, la cooperación. Y para esto tenemos que pensar no solo en la cooperación entre iguales, entre los que nos caemos bien, pensamos más o menos igual, y esto le pasa mucho a las universidades y a las escuelas, colaboran bien con otras escuelas, con otras universidades, siempre que se parezcan, y tratamos de integrar entre nuestros estudiantes y nuestros docentes una cultura más o menos homogénea, porque todos nos parecemos, porque eso es lo que nos da el sello. Creo que eso tiene que cambiar. Creo que tenemos que lograr colaborar entre diferentes, tenemos que lograr una sensibilidad a puntos distintos, tenemos que pensar cómo se resuelven estas contraposiciones que hoy nos están causando tanto y que no sabemos cómo resolver. Por suerte, la ciencia ya nos enseña que la cooperación y que la colaboración radical son 2 de las herramientas más potentes para el futuro. Aquí les recomiendo 2 libros. La literatura de Robert Axelrod en cooperación y la literatura de Adam Kahane, este autor canadiense que escribió un libro Colaborando con el enemigo. Una de las señales que estamos viendo hacia adelante es, por ejemplo, esta teoría que hizo Tiago, que habla del second brain, casi que cada persona puede construir su propia universidad organizando podcast y videos y YouTube y redes de conocimiento y estructurándolos de una manera donde puede generar casi cualquier tipo de contenido. Hoy tenemos un exceso de contenido, con alguna metodología podríamos crear escenarios muy distintos. Y entonces propongo esta mirada, este libro de Nicolás Nassim Taleb, Antifrágil. Antifrágil es más que resiliente, es mucho más que sólido, es algo que no se rompe, es algo que es capaz de resistir, adaptarse. Por favor, lean estos libros, integren estas metodologías, porque eso nos va a empezar a convencer y a dar herramientas que tendríamos que poner para esta educación. Está pasando este fenómeno en todo el mundo, que estas personas antifrágiles están liberando esta capacidad de generar en forma individual valor. Es decir, ya no necesitamos un empleo, una gran empresa, trabajar para el gobierno, para una empresa multinacional, sino cada vez más las personas, sobre todo en entornos urbanos, está empezando a cambiar, está empezando a darse cuenta de su propio poder y está empezando a armar su propia historia de sus propias pasiones. Así que ahora viene la inteligencia artificial, viene el
el cambio, la transformación, la colaboración. Y entonces, en este sentido, se están mapeando todas estas habilidades, tareas y procedimientos que poco a poco van a tomar decisiones, cuando menos acompañadas por la tecnología, sino la tecnología en forma independiente. Y eso hace que con la llegada en noviembre de ChatGPT y todo lo que viene en este entorno de colisiones, no es esta tecnología, es esta tecnología combinada con todo lo demás lo que va a transformar. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como docentes en la educación, empezó una discusión de cómo frenamos esto, qué va a pasar con nuestros ensayos, los exámenes, los estudiantes van a hacer trampa, ¿cómo hacemos? Y empezaron todos estas portadas de periódicos y discusiones, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? Y en realidad lo que tenemos que hacer es entender y adaptarnos y complementarnos. La tecnología avanza en cada semana. Somos capaces de crear elementos a partir de darle instrucciones a la computadora que no habíamos podido crear antes. Y además hay billones y billones de dólares y millones de personas talentosas, preparadas, que están experimentando, creando. Cada semana aparece algo nuevo. Cada semana cometemos errores. Fíjense en las noticias, esto es de febrero del año 2023 y de repente empezamos a tomar decisiones equivocadas, como lo que ocurrió en esta Universidad de Vanderbilt cuando decidieron mandar un email redactado por el ChatGPT en una situación que era meramente humana. Y con esto quiero resaltar que lo que no tenemos claro es la frontera entre lo humano y lo digital. Este complemento hoy nos tiene dando como una veleta, de pronto nos vamos de un lado, de pronto nos vamos del otro. Y lo que está pasando también es que hay que ver esta posibilidad de falla, esta gran posibilidad de falla que tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando uno busca la regla de medición, la computadora captó tantas fotos de reglas de medición que estaban midiendo tumores cancerígenos en la piel, que ahora piensa que la regla es un tumor cancerígeno. O aquellos otros que empezaron a hacer inteligencia artificial integrando exclusivamente la información adentro de Twitter. Y claro, ¿qué se encontraron? Que salía lo peor del ser humano. Revivía Hitler y las ideas radicales y revivían todas estas partes oscuras. ¿Por qué? Porque Twitter no puede ser la única fuente. Así que nos obliga a repensar lo positivo y lo negativo de la inteligencia artificial y darnos cuenta que las patentes, los billones de dólares, el talento no está saliendo necesariamente de las universidades, está saliendo de las grandes corporaciones. Y eso nos obliga a ser críticos, a entender, a repensar, a balancear las agendas y a saber que tenemos un juego donde los datos que tenemos históricos determinan las decisiones. Si tenemos malos datos, es un reflejo de lo que está pasando. Si hay que cambiar algo, hay que cambiar el futuro, hay que balancear los datos, hay que equilibrar y sabemos que tenemos menos datos de América Latina, menos datos de mujeres, menos datos de poblaciones indígenas y eso va a empezar a causar un problema con las decisiones tomadas por computadora, que como les digo, sigue siendo acelerado. Vean el tiempo que tardó. La línea que vemos ahí, la línea 0, esta línea gris, es el desempeño humano. Y de pronto, pues hay ciertas capacidades que las computadoras les tomó demasiado tiempo y más o menos logran empatar la capacidad humana. Bueno, resulta que a partir del 2020 empezamos a encontrar rápidamente que las computadoras empiezan a superar muchas de las capacidades humanas. Y ese es un gran desafío. Por lo tanto, empezamos a ver que tenemos esta idea del copiloto, como lo propone Microsoft, y empieza a decir que la computadora puede hacer cosas y le podemos dar instrucciones que antes requerían una cantidad de esfuerzo y tenemos que optimizar cómo este copiloto nos acompaña, nos complementa, extiende nuestras capacidades. ¿Quién lo está haciendo de una manera reflexiva? Pues yo pienso que el primer esfuerzo lo sacó Khan Academy, Salman Khan, con esta idea del Khan Migo, que es justamente un tutor que no resuelve para los estudiantes, sino que los acompaña, los guía, y empezamos a hacer que ese copiloto no sea un copiloto que da respuestas, sino un copiloto que enseña a buscar las respuestas. Y por ahí se empieza a desarrollar una beta muy interesante de educación digital con estos complementos.
Pero viene algo mucho más importante. Lo que estamos viendo hoy de ChatGPT, el 4, probablemente las grandes corporaciones están en ChatGPT versión 9 o 10 o 12, y entonces empezamos a crear imágenes, empezamos a crear personajes que no existen, empezamos a crear voces que pueden venir del pasado, escenarios y contextos inimaginables que se parecen mucho a la realidad y que nos va a empezar a costar más trabajo discernir qué es realidad y qué es generado por una computadora. Y aquí tenemos entonces varias muestras, cómo la tecnología va a complementar casi todos nuestros procesos. Yo participé en una sesión de Zoom hace algunos meses y estuvimos 40 personas discutiendo y conversando, y al final de la sesión nos explicaron que una de esas personas era en realidad una imagen de inteligencia artificial representando a Napoleón Bonaparte. En algún momento hablaré con Bart Simpson. Pero aquí vemos modelos, réplicas, donde lo digital y lo real empiezan a cruzar estas fronteras. Hay aplicaciones que a mí me parecen excesivas, por ejemplo, esto que están haciendo de grabar la voz de seres que ya no existen, de la abuela que murió, y tener esa voz, esos tonos, y poder hacer que digan hoy lo que sea, como si siguieran vivos. O esto de crear las películas y los personajes, pero llevándolos a otra edad, a otro tipo de contexto, o integrando en la historia estos personajes en maneras que se parecen a los comportamientos actuales. Todo esto va a empezar a ocurrir y no es ciencia ficción porque ya está aquí, porque hoy ya tenemos plataformas que pueden cambiar el personaje, personajes que no existen, decir lo que nosotros queremos, integrar lo que la inteligencia artificial resuelva de nuestros cuestionamientos y presentarlos de una manera que parecería humana. Por ejemplo, si ustedes van a Amazon y bajan este libro fue creado, el primer libro creado por inteligencia artificial. O incluso esta pintura que ganó un premio en Estados Unidos porque cumplía todos los criterios para ganar el premio, el único criterio era que no estaba pintado por un ser humano, sino por una computadora. Yo normalmente cuando veo estas señales pienso en las grandes cantidades de datos y ahí pues me he centrado en analizar cosas como Spotify. Yo creo que Spotify tiene uno de los mayores catálogos de contenido, toda la música, y uno de los mayores catálogos de usuario, todos aquellos que nos gusta la música y la escuchamos. Y entonces monitorear cómo están haciendo sus algoritmos, qué tipo de recomendaciones hacen y qué tipo de clasificación de contenido, eso yo lo encuentro muy similar a lo que vamos a vivir en la educación. Contenidos amplísimos, con muchísima diversidad, que tenemos que curar y tenemos que conectar con cada uno de los usuarios en diferentes redes sociales, en diferentes modelos de consumo de esa información. Entonces, hay que mirar de pronto la industria del entretenimiento, la industria del juego, para traer ideas a la educación, para ver estas prácticas, o por lo menos para imaginarnos cómo tendríamos que resolver estos cuestionamientos. Hoy tenemos la capacidad de utilizar soluciones que antes requerían 10,000 horas de práctica, un profesor ruso, muchísima concentración, y de pronto la computadora, la inteligencia artificial, la realidad aumentada nos complementan y hacen que lo que nos llevaba 10,000 horas probablemente lo alcancemos con 1,000 o con menos. También nos hemos dado cuenta que la realidad aumentada, los avatars y todo esto lo que genera es una capacidad de resolver problemas emocionales. Hay personas que se sienten mucho más capaces de conversar temas difíciles con un avatar que con otra persona, incluso con un médico. O estos nuevos empleos. Esta es una empresa real en México que básicamente emplea gamers, chicos y chicas que les encanta los videojuegos, los eSports, y los entrena para que manejen drones en fábricas, en bodegas, o estos que entregan drones de comida de Uber Eats en la ciudad de Los Ángeles, y tiene miles y miles de gamers contratados a unos salarios que ninguna universidad les podría haber garantizado, y sin embargo estos empleos van a empezar a crecer.
Casi todas las universidades hoy en varios países del mundo empiezan a complementar con drones servicios, acompañamiento, servicios estudiantiles, experiencias de estudiantes. Esto tampoco es ciencia ficción, empieza a ser una señal del futuro. Yo entonces emprendí este camino entrevistando a más de 30 empresas de juegos, principalmente en eSports, para entender su pedagogía, para saber cómo estaban resolviendo ellos el enganche. Y voy a resumir estas 30 entrevistas y estos 9 o 10 meses que llevo trabajando con la industria de eSports en algunas lecciones que me parecen contundentes. Por ejemplo, el engagement loop, este círculo donde cada vez que diseñan videojuegos parten de 2 o 3 principios básicos. Primero, va la emoción, y una emoción vinculada a una acción inmediata y a un feedback, a una retroalimentación lo más inmediata posible. Eso hace que los estudiantes estén, perdón, los jugadores, los gamers, estén vinculados, enganchados, emocionados, porque siempre están emocionándose, actuando, recibiendo feedback. La segunda es el concepto de gamer flow. Yo cuando vi cómo diseñaban con post-its estos juegos y cómo se juntaban y tenían gente mayor con diversidad de género, incluso con personas de discapacidad y con representación de diferentes generaciones, y lo que hacían era encontrar ese espacio. Y el principio es muy sencillo. Cuando tú en un videojuego pierdes, lo quieres intentar de nuevo. Cuando tú en la escuela pierdes, quieres abandonar o sientes que no eres capaz. Y cuando ganas, sientes que ya pasaste la calificación y olvidas lo que aprendiste. En el videojuego, cuando ganas, quieres ir al siguiente nivel. Este tipo de principios, todo está diseñado, y a mí la verdad es que me rompió la cabeza ver estos grupos multidisciplinarios discutiendo, balanceando, encontrando el punto y sobre todo lanzando conceptos y replanteándolos inmediatamente. Otro de los principios que aprendí con los videojuegos es esta idea de que no hay una respuesta correcta, hay algún contexto que va a cambiar y ese cambio nos va a generar nuevas posibilidades, nos va a cambiar y entonces nunca hay una respuesta, hay una adaptación a las nuevas posibilidades. Y finalmente, este otro principio que me pareció fascinante. Siempre necesitas ir a conseguir una habilidad que tú no tienes, un poder que tú no tienes y reconocer otras personas que probablemente estén por delante de ti y lo tengan. Y estos principios, si los pudiéramos traer a nuestra educación online, a nuestro modelo pedagógico, nos haría mucho más eficientes, mucho más certeros y nos empezaría a ayudar a resolver el gran problema del enganche que tenemos con los estudiantes. Por lo tanto, entonces, se empiezan a unir hoy los videojuegos con las plataformas de entretenimiento, con la industria del cine, del teatro, de los conciertos, y ahí es donde se está gestando una pedagogía distinta y tenemos que estar mucho más al tanto de lo que está ocurriendo. Hay ya una empresa, por ejemplo, la empresa Kahoot, que seguramente muchos de ustedes la conocen, pero que se ha ido reinventando. Ellos fueron los primeros en reconocer el valor y la potencia de enganchar a los estudiantes y lo hacen de una gran forma y cada vez la están mejorando para seguir enganchando a los estudiantes. Pero ahora nos vienen nuevos desafíos. Viene el metaverso que nos va a obligar en otra colisión, y de nuevo vuelvo a reforzar esta idea de que no es la inteligencia artificial solamente, no es la realidad aumentada, no son los datos, no son los videojuegos, es todo en colisión para generar una experiencia distinta. Cuando estuve en Barcelona presentando a la UNESCO, fui a visitar esta universidad que salía en su momento como la primera universidad del metaverso. Hoy veo en las señales que estamos desarrollando más de 80 universidades que ya desarrollaron su gemelo digital, su gemelo en el metaverso que representa los espacios físicos, inclusive los avatars de sus profesores, algunos de los docentes, y empezamos a crear este mundo alterno que se parece y se relaciona. Yo tuve esta conversación con el Institute for the Future en Copenhague para sentir la experiencia de colaborar en un mismo cuarto con un entorno de metaverso en diferentes horarios, resolviendo problemas en conjunto. Eso va a ser cada vez más común.
¿Y en dónde empezamos a ver estas señales? Principalmente en el mundo de la moda, donde se empiezan a generar estos gemelos digitales, estos gemelos donde ahora va a haber que comprar la ropa en una tienda física o que te llegue a tu casa, pero también le vas a tener que comprar ropa a lo digital. Y parece un comportamiento quizás un poco extremo, pero esto está ocurriendo por todos lados. Estamos empezando a generar espacios digitales empatados con los espacios físicos y empezamos a duplicar estas ideas de crear un personaje e integrarlo a la vida real. Dentro de este contexto, la educación juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental, ¿por qué? Porque tenemos que generar los datos correctos, la intervención correcta. ¿Cuáles son los estudiantes que pueden estar en riesgo? ¿Qué intervenciones tenemos que hacer? El mayor valor de la educación digital está en los datos y en la intervención humana que se basa en datos para mejorar la experiencia del estudiante. Y eso nos obliga, entonces, a buscar una humanidad distinta, a ser superhumanos y a rescatar la pasión, los sueños, las capacidades de nuestros estudiantes. Aquí está el reporte que acaba de salir hace apenas unos días de las habilidades más necesarias para el futuro. Esto lo sacó el World Economic Forum hace apenas unos días y habla de que el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, la vinculación y entender este mundo digital y sus colisiones, pero sobre todo la curiosidad y el aprendizaje de por vida están entre las 4 habilidades que tendríamos que generar en todo lo que hacemos. Esto es una gran señal de hacia dónde tenemos que vincular nuestros programas educativos, nuestra multidisciplinaridad, nuestra capacidad de resolver problemas reales. Esto yo lo estoy desarrollando ahora con un grupo que me pareció fascinante en Nueva York. Es un grupo que se dedica justamente a rescatar el desempeño humano. Este equipo, que se llama The Tide Group, básicamente empezó su jornada enseñándole a los actores de Broadway cómo representar el papel sin perder su propia identidad, cómo hacer un personaje sin dejar de ser ellos mismos y qué tipo de prácticas se requerían para ser genuinamente el personaje y genuinamente la persona. Y ahora lo están haciendo para miles de empleados, de consultores, de empresas, y yo estoy trabajando con ellos para traerlos a la educación, para hacer que el personaje de los docentes, el personaje de los mentores, de los que acompañamos a nuestros estudiantes, sepa ser genuino, representar el papel y al mismo tiempo tener una capacidad de comunicación genuina que convenza y que genere un movimiento distinto. Y en eso, entonces, hay que rescatar estas grandes historias de humanismo, estas grandes historias del potencial humano. Y aquí hablo de mi amiga Eufrosina Cruz en México, una mujer indígena que escapó de su pueblo a los 12 años porque sabía que a esa edad vendían a las mujeres para darlas en matrimonio. Y ella no quiso hacer eso, escapó, se preparó, vivió una cantidad de limitaciones, de dolores, de grandes experiencias muy dolorosas. Sin embargo, se convirtió en todo su potencial. Hoy es una diputada, ganó las elecciones incluso en su pueblo y le prohibieron gobernar porque en su pueblo no podían gobernar las mujeres. Y está generando cambios enormes. Les recomiendo, ella sería la Malala latinoamericana o una de las millones de Malalas latinoamericanas. O la historia de mi amiga que básicamente lo que aprendió es a leer y a involucrarse con los sueños de una niña que se metía en los libros. Si ustedes ven el TED Talk de esta niña Wright, básicamente lo que van a encontrar es alguien que sabe contar historias. Eso es el humanismo que tenemos que rescatar y que tenemos que potenciar. O este fotógrafo mexicano, Hernández, que básicamente encontró que haciendo miniaturas y creando escenarios podía desarrollar fotografías espectaculares. A eso me refiero con esta idea de los sueños, con esta idea del pensamiento creativo, del humanismo, que hoy nos genera la posibilidad de desarrollar cosas que antes probablemente requerían muchísimo más. Hoy con tecnología,
hoy con esta pasión humana podemos encontrar nuevas soluciones. Y voy a cerrar presentando el estudio que hice para presentarlo en UNESCO en mayo del 2022, el año pasado, como parte del estudio de futuros de la educación. Este era los futuros de la educación superior. Y para eso entrevistamos, Andrea Cuellar y yo, entrevistamos a una cantidad de personajes, de ideas, de personas que estaban cambiando la educación. Encontramos esta disyuntiva que hoy la educación superior tiene básicamente dos polos. Aquellos que piensan que hay que construir una base de contenido para millones de personas, y eso tiene un grandísimo valor. ¿Por qué? Porque estas grandes plataformas logran entender la motivación, logran entender millones y millones de datos que nos permiten reconocer dónde están las oportunidades, dónde están los intereses, nos permiten hacer estadísticas. Esos millones de datos no los podría conseguir una sola universidad, y es ahí donde empezamos a reconocer que hay que complementarnos. Y por otro lado, tenemos la fuerza de los bootcamps, estos que pueden generar apenas en unas semanas o meses habilidades que se traducen en empleabilidad, que cuestionan el valor de un título y que, sin embargo, pues probablemente no tengan la profundidad del desarrollo integral que tienen las universidades. Entonces, las universidades no podemos estar ajenas a ninguna de estas dos barras, a ninguna de estas dos tendencias, y tenemos que ocupar el espacio en blanco. Y eso lo tenemos que hacer colaborando. Tenemos que pensar cuál es la razón del espacio físico, de ir a un campus. Y este trabajo lo hice con el arquitecto Rosan Bosch de Dinamarca, para pensar que había que ver el rol del espacio físico para la creación, el acompañamiento, el cambio, el descubrimiento, y el espacio físico se tenía que recomponer para ser lugares totalmente distintos. Y entonces empezamos a desarrollar este tipo de teorías, esta propuesta de el espacio, el tiempo, las actividades y las personas. En algunos casos son fijos, en algunos casos son fluidos, en algunos casos son flexibles, pero integrar tiempo, espacio, personas y actividades puede generar una experiencia de aprendizaje muy distinta a sentarse en un aula o tener una experiencia, aunque sea online o presencial o híbrida, sino que nos obliga a encontrarnos con el espacio. Y este modelo que hizo Michael Kraut de la Universidad de Arizona, donde empieza a construir el núcleo de la universidad y capas. La universidad está algunas veces en el campus, algunas veces en el metaverso, algunas veces es online en forma masiva, algunas veces se complementa con online la parte presencial, y todo eso hace que sea una universidad. Yo propuse a la UNESCO empezar a hablar de un concepto llamado multiversidad, en lugar de pensar en universidad. Y esta multiversidad básicamente atiende diferentes segmentos, diferentes generaciones, con diferentes programas, con diferentes certificados y con diferentes rutas de aprendizaje. Ya no es una carrera, una licenciatura, una maestría, un diplomado. Tenemos que empezar a romper esos esquemas, esas camisas de fuerza que hacen pensar que es de calidad si se llama licenciatura o se llama maestría, y tenemos que empezar a generar este aprendizaje para toda la vida en múltiples etapas. Y en ese sentido, entonces, las universidades nos tenemos que convertir en un ecosistema, tenemos que conectarnos con estas diferentes iniciativas, traer estrategias de innovación abierta, que es una de las prácticas en mi consultoría que mayormente hacemos, que es traer esta innovación del mundo del entretenimiento, del juego, de la tecnología, de los emprendedores, y vincularla a las universidades. Este modelo que hizo McKinsey también en el 2021 me parece fascinante. Nos dice que en el futuro todos vamos a aprender en una matriz de 3 por 3 por 3. 3 objetivos en 3 meses, acompañándonos de 3 personas. Si logramos eso, vamos a tener una trayectoria de aprendizaje que vamos a disfrutar muchísimo más. Y entonces, inspirado en el Metro de Londres, pensé en este modelo que le propuse a la UNESCO en el modelo de futuros de las universidades. Un sistema con suficiente flexibilidad, pero con suficiente estructura. Pero es un sistema que nunca vamos a abandonar. Nos vamos a subir en la educación en el punto que nos quede más cerca y vamos a recorrer
una ruta, la ruta que necesitemos, que nos dé el crecimiento, y en esa ruta vamos a tener certificados, vamos a desarrollar habilidades, y en algún momento vamos a decidir si tomamos de la línea roja, nos cruzamos a la línea amarilla, seguimos recorriendo 3, después vamos a la verde, o nos bajamos y volvemos la semana que entra, volvemos más tarde, en un año, intentamos un trabajo, un emprendimiento, regresamos, pero si uno vive en una de estas ciudades, como es Londres, donde hay que estarse desplazando permanentemente, no hay manera de dejar de utilizar el metro, no hay manera de dejar de aprender. Lo vamos a necesitar para seguirnos transportando, para seguir desarrollando habilidades el resto de nuestras vidas. Y entonces desarrollé esta metodología de retornos para la educación. Muchas veces pensamos que el retorno de educación es solo el retorno de aprender y el retorno de la inversión para aprender. Pero tenemos que ver el tiempo y cuál es su retorno, la información y cuál es su retorno, la reputación y cuál es su retorno, la confianza, cuál es su retorno y el impacto. Si no hacemos esto, y muchas veces estos retornos generan conflictos entre uno y otro, todos estos son activos que se pueden apreciar si lo hacemos bien o depreciar si no hacemos nada. Y en ese modelo es siempre un juego de equilibrio. Espero que esta reflexión haya sido valiosa. Espero que este simposio, este congreso, este evento nos haga estar más integrados, colaborar y sobre todo saber que la resolución de estos problemas es un sistema complejo que va a requerir que seamos colaboradores y que siempre estemos conectados. Muchísimas gracias por haber participado de esta sesión y espero que esta reflexión haya sido valiosa. Saludos.